¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Desarrollo Personal con Adolfo Delgado. Yo soy Adolfo y estoy contento de poderles leer en español artículos publicados por altas personalidades del mundo del desarrollo personal para que ustedes los puedan tener con ustedes y disfrutarlo y compartirlo con el círculo de personas con el que ustedes se desenvuelven en el día a día. Hoy les traigo un artículo interesante proveniente de la persona de James Clear. El artículo se llama La creatividad es un proceso, no un suceso. Y James Clear lo publicó en su blog que tiene como dirección web jamesclear.com. De este autor ya tenemos un episodio en nuestro programa, en nuestro canal lo pueden escuchar también. Este episodio tiene como título El truco por excelencia para la productividad es decir que no. Y ahí lo pueden escuchar. Ya lo he promovido en varias ocasiones porque decir que no es importante y hay que aprender a hacerlo sin dañar a las personas a las que les negamos una proposición o una sugerencia. Entonces, James Clear es el autor de un libro llamado Hábitos Atómicos, una manera fácil y comprobada de construir buenos hábitos y acabar con los malos. Este libro aparece disponible en inglés y el autor lo promueve en su blog. Él también está regalando el primer capítulo de este libro y está en el sitio. Así que si ustedes lo desean tener en español, yo puedo traducírselos a ustedes y lo puedo incluso leer aquí en el canal si lo desean. Solo déjenme saber y yo me pondré manos a la obra en dependencia de la cantidad de solicitudes que tenga para ello. Como dije en aquel episodio, el truco por excelencia para la productividad es decir que no. James ha sido conferenciante para grandes compañías y muy reconocidas como Capital One, Cisco, General Electric, Honda, Intel, LinkedIn y otras. Y si estas compañías han sido capaces de aprovechar sus conocimientos, con mucha más razón nosotros, ¿no es cierto? Pues bien, hay un nuevo servicio que ahora estoy ofreciendo y que quizás pueda serles útil a muchos de ustedes, y es la transcripción de los artículos que yo lea aquí y también la transcripción de todo el episodio. Esto ahora está disponible para ustedes y así ustedes podrán tenerlos como documentación escrita para que puedan compartir también con la gente de los equipos de trabajo a los que ustedes pertenezcan. Y también puede servirles como cualquier referencia para futuros proyectos. El precio al que estoy ofreciendo la transcripción del artículo leído en español es solo $2.99 y pueden pagarlo directamente por PayPal, enviando el dinero a adolfo@adolfodelgado.net. Esa es mi dirección personal enlazada con mi cuenta de PayPal. Allí pueden también darme instrucciones sobre cuál es el episodio que ustedes desean transcrito. Es así de simple. Escuchen ahora pues la lectura del artículo La creatividad es un proceso, no un suceso, escrito originalmente en inglés por James Clear en su sitio jamesclear.com. En el año 1666, uno de los científicos más influyentes de la historia paseaba por un jardín cuando le asaltó un destello de creatividad que cambiaría el mundo. Mientras estaba bajo la sombra de un manzano, Isaac Newton vio caer una manzana al suelo. ¿Por qué esa manzana debe descender siempre perpendicularmente al suelo?, se preguntó Newton. ¿Por qué no debe ir hacia los lados o hacia arriba, sino constantemente hacia el centro de la Tierra? Seguramente la razón es que la Tierra la atrae. Debe haber un poder de atracción en la materia. Y así nació el concepto de gravedad. La historia de la manzana que cae se ha convertido en uno de los ejemplos duraderos e icónicos del momento creativo. Es un símbolo del genio inspirado que llena el cerebro durante esos momentos eureka en los que las condiciones creativas son las adecuadas. Sin embargo,
Lo que la mayoría de la gente olvida es que Newton trabajó en sus ideas sobre la gravedad durante casi 20 años hasta que en 1687 publicó su innovador libro Los Principia, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. La caída de la manzana no fue más que el comienzo de una línea de pensamiento que continuó durante décadas. Newton no es el único que se debate con una gran idea durante años. El pensamiento creativo es un proceso para todos nosotros. En este artículo compartiré la ciencia del pensamiento creativo, discutiré qué condiciones impulsan la creatividad y cuáles las obstaculizan, y ofreceré consejos prácticos para ser más creativo. El pensamiento creativo, destino o desarrollo. El pensamiento creativo requiere que nuestro cerebro establezca conexiones entre ideas aparentemente no relacionadas. ¿Es una habilidad con la que nacemos o que desarrollamos con la práctica? Echemos un vistazo a la investigación para descubrir una respuesta. En los años 60, un investigador de rendimiento creativo llamado George Land realizó un estudio con 1,600 niños de 5 años y el 98% de los niños obtuvo una puntuación en el rango de altamente creativo. El Dr. Land volvió a examinar a cada sujeto durante incrementos de 5 años de edad. Cuando los mismos niños tenían 10 años, solo el 30% se situaba en el rango de alta creatividad. Esa cifra se redujo al 12% a los 15 años y a solo el 2% a los 25 años. A medida que los niños se convertían en adultos, se les iba quitando la creatividad. En palabras del Dr. Land, el comportamiento no creativo se aprende. Otros investigadores han descubierto tendencias similares. Por ejemplo, un estudio de 272.599 estudiantes descubrió que, aunque las puntuaciones del coeficiente de inteligencia habían aumentado desde 1990, las del pensamiento creativo habían disminuido. Esto no quiere decir que la creatividad sea 100% aprendida. La genética juega un papel importante. Según la profesora de psicología Barbara Kerr, aproximadamente el 22% de la variación en la creatividad se debe a la influencia de los genes. Este descubrimiento se hizo al estudiar las diferencias en el pensamiento creativo entre conjuntos de gemelos. Todo esto para decir que afirmar que simplemente no soy el tipo creativo es una excusa bastante débil para evitar el pensamiento creativo. Ciertamente algunas personas están preparadas para ser más creativas que otras. Sin embargo, casi todas las personas nacen con algún nivel de habilidad creativa y la mayoría de nuestras habilidades de pensamiento creativo son en efecto entrenables. Ahora que sabemos que la creatividad es una habilidad que puede mejorarse, hablemos de por qué y cómo la práctica y el aprendizaje influyen en la producción creativa. Inteligencia y pensamiento creativo. ¿Qué hace falta para liberar tu potencial creativo? Como mencioné en mi artículo sobre la teoría del umbral, estar en el 1% superior de la inteligencia no tiene correlación con ser fantásticamente creativo. Por el contrario, simplemente hay que ser inteligente, no un genio, y luego trabajar duro, practicar deliberadamente y ponerse las pilas. Siempre que se alcance un umbral de inteligencia, el trabajo creativo brillante estará a tu alcance. En palabras de los investigadores de un estudio de 2013, obtuvimos pruebas de que una vez alcanzado el umbral de inteligencia, los factores de personalidad se vuelven más predictivos para la creatividad. Mentalidad de crecimiento. ¿Cuáles son exactamente esos factores de la personalidad a los que se refieren los investigadores cuando se trata de potenciar tu pensamiento creativo? Uno de los componentes más importantes es la forma en que ves tus talentos internamente. Más concretamente, tus habilidades creativas están determinadas en gran medida por si abordas el proceso creativo con una mentalidad fija o con una mentalidad de crecimiento. Las diferencias entre estas dos mentalidades se describen en detalle en el fantástico libro de Carol Dweck, Mentalidad, la nueva psicología del éxito, que es un audiolibro.
La idea básica es que cuando utilizamos una mentalidad fija, abordamos las tareas como si nuestros talentos y habilidades fueran fijos e inmutables. Sin embargo, con una mentalidad de crecimiento, creemos que nuestras capacidades pueden mejorar con el esfuerzo y la práctica. Curiosamente, podemos inclinarnos fácilmente en una u otra dirección en función de cómo hablamos y elogiamos nuestros esfuerzos. He aquí un breve resumen de las palabras de Dweck. Todo el movimiento de la autoestima nos enseñó erróneamente que alabar a la inteligencia, al talento, a las habilidades, fomentaría la confianza en uno mismo, la autoestima y que todo lo grandioso vendría después. Pero hemos comprobado que el tiro sale por la culata. Las personas que son elogiadas por su talento ahora se preocupan por hacer lo siguiente, por asumir la tarea difícil y no parecer talentosas, empañando esa reputación de brillantez. Así que en lugar de eso se aferran a su zona de confort y se ponen a la defensiva cuando sufren contratiempos. Entonces, ¿qué es lo que debemos elogiar? El esfuerzo, las estrategias, el tesón y la persistencia, las agallas que muestra la gente, la resistencia que muestra ante los obstáculos, ese rebote cuando las cosas van mal y el saber qué intentar a continuación. Así que creo que una parte importante de la promoción de una mentalidad de crecimiento en el lugar del trabajo es transmitir esos valores del proceso, dar retroalimentación, recompensar a las personas que se comprometen con el proceso y no solo con un resultado exitoso. Eso dijo Carol Dweck. Vergüenza y creatividad. ¿Cómo podemos aplicar la mentalidad de crecimiento a la creatividad en términos prácticos? En mi experiencia, todo se reduce a una cosa, la disposición a quedar mal cuando se realiza una actividad. Como dice Dweck, la mentalidad de crecimiento se centra más en el proceso que en el resultado. Esto es fácil de aceptar en teoría, pero muy difícil de cumplir en la práctica. La mayoría de la gente no quiere enfrentarse a la vergüenza que suele ser necesaria para aprender una nueva habilidad. La lista de errores de los que nunca te puedes recuperar es muy corta. Creo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta de eso en algún nivel. Sabemos que nuestras vidas no se destruirán si ese libro que escribimos no se vende, o si nos rechaza una cita potencial, o si olvidamos el nombre de alguien cuando lo presentamos. No es necesariamente lo que viene después lo que nos preocupa. Es la posibilidad de parecer estúpidos, de sentirnos humillados o de lidiar con la vergüenza por el camino lo que nos impide empezar. Para adoptar plenamente la mentalidad de crecimiento y potenciar tu creatividad, tienes que estar dispuesto a pasar a la acción frente a estos sentimientos que tan a menudo nos disuaden. ¿Cómo ser más creativo? Suponiendo que estés dispuesto a hacer el duro trabajo de enfrentarte a tus miedos internos y a superar el fracaso, aquí tienes unas cuantas estrategias prácticas para ser más creativo. Limítate a ti mismo. Las restricciones cuidadosamente diseñadas son una de las mejores herramientas para estimular el pensamiento creativo. El Dr. Seuss escribió su libro más famoso cuando se limitó a 50 palabras. Los jugadores de fútbol desarrollan habilidades más elaboradas cuando juegan en un campo más pequeño. Los diseñadores pueden utilizar un lienzo de 3 por 5 pulgadas para crear mejores diseños a gran escala. Cuanto más nos limitamos, más ingeniosos nos volvemos. Escribe más. Durante casi 3 años publiqué un nuevo artículo cada lunes y cada jueves en jamesclear.com. Cuanto más tiempo seguía este horario, más me daba cuenta de que tenía que escribir una docena de ideas medias antes de descubrir una brillante. Al producir un volumen de trabajo, creaba una mayor superficie para que me llegara una chispa creativa. ¿No te interesa compartir tus escritos públicamente? La rutina de las páginas matinales de Julia Cameron es una forma fantástica de utilizar la escritura para aumentar tu creatividad, incluso si no tienes intención de escribir para otros. Amplía tus conocimientos. Una de mis estrategias creativas más exitosas es obligarme a escribir sobre temas e ideas aparentemente dispares.
Por ejemplo, tengo que ser creativo cuando utilizo las estrategias del baloncesto de los años 80 o los antiguos programas de procesamiento de texto o el budismo zen para describir nuestros comportamientos cotidianos. En palabras del psicólogo Robert Epstein, te irá mejor en la psicología y en la vida si amplías tus conocimientos. Duerme más tiempo. En mi artículo sobre cómo dormir mejor, compartí un estudio de la Universidad de Pensilvania que revelaba el increíble impacto del sueño en el rendimiento mental. El principal hallazgo fue el siguiente: la deuda de sueño es acumulativa y si duermes 6 horas por la noche durante 2 semanas seguidas, tu rendimiento mental y físico disminuye al mismo nivel que si hubieras permanecido despierto durante 48 horas seguidas. Al igual que todas las funciones cognitivas, el pensamiento creativo se ve significativamente perjudicado por la falta de sueño. Disfruta del sol y la naturaleza. Un estudio puso a prueba a 56 mochileros con una serie de preguntas de pensamiento creativo antes y después de un viaje de 4 días con mochila. Los investigadores descubrieron que al final del viaje, los mochileros habían aumentado su creatividad en un 50%. Esta investigación respalda los resultados de otros estudios que demuestran que pasar tiempo en la naturaleza y aumentar la exposición a la luz solar puede conducir a niveles más altos de creatividad. Adopta el pensamiento positivo. Suena un poco blando para mi gusto, pero el pensamiento positivo puede conducir a mejoras significativas en el pensamiento creativo. ¿Por qué? La investigación en psicología positiva ha revelado que tendemos a pensar de forma más amplia cuando estamos más contentos. Este concepto, conocido como la teoría de la ampliación y la construcción, hace que nos resulte más fácil establecer conexiones creativas entre las ideas. Por el contrario, la tristeza y la depresión parecen conducir a un pensamiento más restrictivo y limitado. Envíalo. La verdad es que la creatividad es un trabajo duro. Lo mejor que puedes hacer es elegir un ritmo que puedas mantener y enviar contenido de forma constante. Comprométete con el proceso y crea según un calendario. La única manera de que la creatividad se convierta en realidad es mediante el envío. Reflexiones finales sobre el pensamiento creativo. La creatividad es un proceso, no un suceso. No es solo un momento eureka. Hay que superar las barreras mentales y los bloqueos internos. Hay que comprometerse a practicar el oficio deliberadamente y hay que seguir el proceso durante años, quizá incluso décadas, como hizo Newton, para ver florecer el genio creativo. Las ideas de este artículo ofrecen una variedad de enfoques sobre cómo ser más creativo. Si buscas otras estrategias prácticas para mejorar tus hábitos de creatividad, lee mi guía gratuita titulada El dominio de la creatividad. Fin del artículo. Y esa fue la lectura del artículo La creatividad es un proceso, no un suceso. Artículo originalmente escrito en inglés por James Clear para su sitio jamesclear.com. Recuerden que ahora estoy haciendo disponible la transcripción del artículo en español para aquellos que lo deseen. $2.99. También existe la transcripción del episodio entero, así que contáctenme para saber más o soliciten de una vez el artículo que desean transcrito haciendo el envío a través de PayPal a esta dirección email adolfo@adolfodelgado.net. Esa es mi dirección de email y ahí me pueden escribir acerca de cualquier cosa que ustedes deseen saber.
También tengo mi sitio web con la oportunidad de negocios en la cual estoy involucrado y los animo a todos a que puedan considerarla para ustedes mismos y por supuesto ser parte de mi equipo de trabajo. El sitio web es www.work-smart.ws, o sea, work-smart.ws. Es una oportunidad de negocios en marketing multinivel y la pueden realizar desde cualquier lugar del mundo y no tendrán que gastar casi nada para poderlo desarrollar. Es así de simple. Gracias por escuchar, espero que hayan disfrutado de la lectura de este artículo. No olviden que tenemos otro artículo de James Clear en nuestro canal y allí lo pueden escuchar. El título de ese artículo es El truco por excelencia para la productividad es decir que no. Y otro artículo de James Clear para ustedes, el de hoy también. Muchas gracias, no olviden suscribirse y compartir estos episodios con esas personas que ustedes estiman que pueden beneficiarse de tantos episodios que ya estamos teniendo en el canal. También les doy las gracias sabiendo que ustedes escuchan con atención y con deseo cada vez que un episodio aparece. Muchas gracias por esa fidelidad hacia este canal. Pues bien, ahora me retiro recordándoles que el proceso de crecer nunca cesa. Por eso continúen aprendiendo para que lleguen a ser cada día mejores, cada día más capaces, cada día más abordables, cada día más deseables y cada día más felices sobre todas las cosas. Yo soy Adolfo Delgado. Desde Toronto me despido de ustedes hasta la próxima lectura con un fuerte abrazo. Chao.